El 12 de octubre de 1824, El Salvador promulgó su primera constitución como Estado libre, convirtiéndose en el primero de los 5 países que integraba la Federación Centroamericana en tener su propia constitución, en la que establecía que era un Estado miembro de la Federación y no parte de esa república. Para conocer el contexto que hubo esa creación, es importante mencionar que anteriormente había estado bajo la Constitución española promulgada en 1812. En la primera década del siglo XIX, las autoridades coloniales españolas realizaron una serie de medidas fiscales y económicas impopulares, como el aumento de tributos y la consolidación de las deudas estatales para financiar las guerras europeas de la corona española. Estas medidas acrecentaron el sentimiento de independencia entre los criollos y de igual forma veían en el proceso de Estados Unidos y la Revolución Francesa un ejemplo a seguir. El 8 de mayo de 1821, las Cortes españolas decretaron que todas las intendencias fueran elevadas a rango de provincia, es decir, que pudieran establecer su propia diputación provincial, por lo que la Intendencia de San Salvador pasó a ser Provincia de San Salvador. Y el 15 de septiembre del mismo año, los representantes de las provincias centroamericanas declararon su independencia de España. Esto, a diferencia de otros países, fue un proceso relativamente pacífico. La Asamblea Centroamericana, cuyo presidente era el presbítero José Matías Delgado, proclamó el 1 de julio de 1823 la independencia de España, México o cualquier otra nación y se constituyeron las Provincias Unidas de Centroamérica. La sociedad estaba fuertemente estratificada, con una élite terrateniente que tenía un poder significativo. La región centroamericana experimentaba un proceso de desintegración del dominio colonial español y se buscaba la creación de un sistema político independiente. Por ello, varias facciones luchaban por el poder y por definir la forma de gobierno. La población estaba compuesta por una mezcla de grupos étnicos, incluidos indígenas y afrodescendientes, y El Salvador apenas contaba con 250,000 habitantes debido a la pequeñez y aislamiento de su territorio. Su mayor fuente de ingreso provenía de la agricultura, en especial del añil, al que llamaban el oro azul, y una clase profesional de 4 abogados, 4 médicos, 12 cirujanos y 7 boticarios cuando decidió organizarse como nación independiente. Los antecedentes religiosos de El Salvador se ven influidos por la corona española y se puede observar en la Constitución de 1824 que se excluyó el ejercicio público de cualquier otra religión distinta a la católica apostólica romana. Los doctores José Matías Delgado y Pedro Molina redactaron el anteproyecto de constitución para el Estado Autónomo de El Salvador, inspirándose en la doctrina jurídica de la Carta de Filadelfia, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés, de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución de España. La Constitución de 1824. Esta consta de 12 capítulos y 82 artículos, entre los cuales se pueden mencionar capítulo 1, Constitución del Estado, capítulo 3 del Gobierno, capítulo 7 del Poder Judicial, capítulo 9 del Crimen. Con respecto a los órganos fundamentales del Estado, en esta primera Constitución se aplica lo que Montesquieu desarrolló en su obra titulada Cumbre el Espíritu de las Leyes. De esta manera, los órganos fundamentales del Estado estaban compuestos por un poder ejecutivo, legislativo y judicial, que estaban destinados a ser independientes y ejercer sus funciones de manera autónoma. En la misma Constitución se establecen las funciones u otros detalles importantes. Por ejemplo, en el Poder Legislativo se establecía que el número de diputados nunca podría bajar de 9 ni subir de 21. En el Poder Ejecutivo el poder residía en un jefe que era nombrado por el pueblo. Por último, en el Poder Judicial es independiente de los otros dos y se establecía que su finalidad era la aplicación de leyes en las causas civiles criminales. Formas de elección de cargos públicos. En el Poder Legislativo se establece el Consejo Representativo, elegido por sus respectivos pueblos. En el Poder Ejecutivo se elige al jefe de Estado y suplente, nombrado por el pueblo según el artículo 35. Con respecto al Poder Judicial, habrá una Corte Superior de Justicia compuesta de 5 jueces, artículo 47. En el gobierno interior de los departamentos, artículo 69, nos dice que en cada departamento habrá un jefe político intendente nombrado por el jefe supremo. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran nombrados por el jefe de Estado en el artículo 40, las atribuciones del supremo jefe. Los salvadoreños entonces tenían la posibilidad de optar a cargos públicos y se permitía que empleados civiles y militares o eclesiásticos participaran. Entre los artículos más relevantes encontramos que se remarca la independencia de España, México u otras naciones y prioriza su relación con la Federación Centroamericana. Su gobierno es popular y representativo. Por primera vez se establece la delimitación del territorio salvadoreño.
Sus 4 departamentos eran San Salvador, Sonsonate, San Vicente y San Miguel. Como ya se mencionó, se establecía que la religión oficial era la católica apostólica romana, producto de la conquista española. La Constitución de 1824 de la República equiparaba a los blancos, indígenas y ladinos como salvadoreños, hombres libres y ciudadanos. Las autoridades salvadoreñas establecieron que gozaba de derecho ciudadano todo habitante de la República Federal de Centroamérica, natural del país o naturalizado en él, con 18 años cumplidos o casado y con un modo de vivir conocido o ejerciendo alguna profesión útil. Se prohibía, salvo en algunos casos, la confiscación de bienes. En esta primera constitución todo es importante y todo es nuevo, pero es necesario mencionar que aquí se presentan las primeras cláusulas pétreas establecidas en el artículo 80. El Estado conservó el nombre de Estado de El Salvador durante toda la existencia de la República Federal de Centroamérica, hasta que ésta se desintegró en 1838 por diversos motivos. El 2 de febrero de 1841 se proclamó la separación de El Salvador de la Federación Centroamericana, dando paso a cambios significativos en la Constitución, pero siempre influenciados por este primer instrumento jurídico.